Muy buenas tardes. En este lunes comienza la semana y la vamos a comenzar fuerte porque vamos a responder algo que igual nunca te has planteado. Te quejas de todo lo que tienes, no te gusta la vida que tienes, la realidad que tienes no la quieres, pero ¿será que la has creado tú o es que tienes mala suerte? Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda de Lili Berroeta, que está en México. Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Alberto. Pues aquí contigo y con mucho gusto de comentar todo esto de la realidad, cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones van a materializar las cosas que tenemos en nuestra Muy vida. bien. Oye, antes de nada decirte que yo estoy enamorado de México, porque aunque no he estado todavía, el 98% de los seguidores que me siguen hace más de 13 años son de México. Así que viva México. No, pues ya Bueno, tienes que venir. tengo que ir. Es uno de mis pendientes, una de las cosas pendientes que tengo. Bueno, Lili, antes de empezar a que podamos entender este profundo tema de si realmente creamos conscientemente nuestra realidad, háblanos de quién es Lili Berroeta. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido a este mundo? Bueno, soy médico terapeuta y soy terapeuta holística hace 12 años. Soy una amante de la vida, de los procesos. Me encanta la investigación, la observación, la mente, las emociones, el cuerpo, ¿no? Y como todo este compartir con la gente, el despertar espiritual y ser un medio para el otro. Yo siento que mi misión de vida es esa, ser un medio para la iluminación y el crecimiento del otro y su sanación. Ujú. Cuando hablamos, ya entrando en el tema de hoy, cuando hablamos de crear nuestra realidad, para empezar a tirar del tema, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crear la realidad nuestra, Lili? Pues de ser creadores conscientes, porque normalmente traemos algo en nuestro subconsciente que viene determinado de lo que vivimos en nuestros primeros años y hacemos creaciones inconscientes de nuestra vida. Entonces, afuera tenemos algo que no queremos y adentro queremos algo distinto. Eso es ser un creador inconsciente. Ujú. Y pues el objetivo es transformar eso y ser un creador consciente y materializar lo que tú deseas. La verdad que es que me encuentro cada día, igual que aquí en España, en Bilbao, donde vivo yo, ocurrirá donde vives tú, en México. Vaya a la cafetería, vaya al supermercado, siempre escucho lo mismo. Todo está mal, los políticos son corruptos, mi trabajo es horrible, me pagan poco, no me llega a final de mes, bla, 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 bla. La gente se queja, pero no hacen nada. ¿Tú crees que somos un poco culpables, por decirlo así, de la realidad que nos hemos creado? Sí, porque todo lo estamos creando a partir de nuestras emociones y nuestros pensamientos y no somos coherentes, no tenemos congruencia entre nuestro pensar, sentir y actuar. Nos estamos quejando, pero no formulamos un cambio en nuestras formas de actuar, ¿no? Eso es principalmente. Entonces, para empezar a entender esto, hay varias, digamos, vamos a llamarlo leyes metafísicas que podrían comenzar a explicar el porqué de las cosas que nos ocurren, ¿no? Eh, la metafísica, ¿tú crees que puede explicar el porqué de los problemas que sufre la humanidad? Gran parte sí le explica, pero también podríamos meter un poco de cábala para explicarlo más ampliamente. Bien. Estoy de acuerdo en los principios del Kybalión, del el todo es mente y el universo es mental, porque con nuestra mente materializamos todo lo que existe. Primero se generó en la mente, luego le pusimos la emoción y lo creamos. Ujú, Todo lo que existe en algún momento estuvo primero en los pensamientos de alguien. ujú. Y, ujú. Sí, continúa. Ujú, Y es muy interesante darse cuenta de esto porque mm, podemos materializar aquello que deseamos realmente, ¿no? Siguiendo esta ley o estos pasos. ujú. Hay, como digo, en metafísica, bueno, se pueden llamar siete leyes universales o metafísicas, y una de ellas, por ejemplo, es la ley de la casualidad, ¿no? Que dice que todo tiene un efecto y una causa, ¿no? Claro. ¿Cómo podríamos explicar para que la gente vaya entendiendo qué es lo que pasa y cómo cambiarlo? ¿Cómo podríamos explicar qué es la ley de la casualidad?
causalidad, la causa y Pues efecto. que todo tiene una causa y un efecto, o sea, no estás viviendo las situaciones que estás viviendo porque sí. Todo viene determinado desde antes por lo que tú has hecho, por lo que tú has pensado, y lo que tú tienes en tu vida hoy es el resultado de lo que tú pensaste antes o de lo que tú hiciste antes, ¿no? Todo está correlacionado, pero además me gustaría meter un poco esta cuestión de la cábala y del ticún de cada quien, ¿no? El ticún está formado por las vidas pasadas o existencias previas, Ujú, la familia en la que decidimos nacer, con todo lo que eso corresponde, con sus creencias, con sus formas, con nuestros padres y la vida que llevamos ahora. ujú. Entonces, nada de eso está separado, nos quedamos en esa misma lección y esta vida que estamos llevando la estamos complementando a través de eso. Claro, porque lo fácil cuando uno no trabaja con estas leyes es decir, es que tengo mala suerte, ¿no? Es que me ha tocado Así. esta vida, ¿no? Es lo fácil, pero no, hay que salir de ese círculo, ¿verdad, Lili? Y pensamos muchas veces que es el destino, y sí está predestinada a ciertas cosas, pero son por las lecciones que ha vivido nuestra alma, donde nos ha ido poniendo, pero también cómo nosotros reaccionamos ante lo que tenemos enfrente. Ujú. Muchas veces hemos tenido experiencias negativas y tenemos que transmutarlas a positivas, sacar el aprendizaje y tener este crecimiento, ¿no? Y ver las cosas de otra forma. Más leyes, seguimos con otra ley, la ley de la identidad, que afirma que cada cosa es lo que es y no puede ser otra cosa. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Pues que tú eres único en el universo con tus Ajá. características y estás aquí porque le sirves a la creación. Eres un creador, consciente o inconsciente, pero estás creando y estamos creando y somos dioses creadores. Entonces, lo que tú le aportas a esta creación es grande, por eso sigues con vida, ¿no? Por eso cada cosa de la que tú haces le imprimes tu esencia, quién tú eres. Así dice la Biblia, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, tenemos el poder de crear para bien y para mal, ¿no? El libre albedrío que se dice. Más leyes, la ley de la no contradicción, esa que dice que una afirmación no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿no? También, ¿cómo podríamos explicar a la gente que nos ve esto, Lili? Pues yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos ponemos ante la vida. No podemos decir algo y después contradecirnos. Tenemos que ser coherentes y congruentes. Si estamos pensando algo y queremos ese algo, sentimos también ese algo como si ya lo tuviéramos para que se materialice, porque en el momento en que nosotros nos contradecimos de lo que queremos, se detiene el proceso creativo. Desde ahí es. Además es que los seres humanos decimos a veces que somos como animales, pero es que muchas veces los animales nos ganan, ¿no? En su forma de ser, ¿no? Somos la contradicción con patas. Sí. Eh, la ley del cambio, otra ley, la ley del cambio que establece que todo en el universo está en constante transformación. ¿Cómo podemos llevar esto al tema que estamos hablando? Y la ley del cambio. Pues todos estamos aquí para hacer una corrección, ¿no? Y en la Cábala mencionan la corrección del mundo infinito. Entonces, todo donde tú te relacionas con quien tú convives o lo que te encuentras, sea negativo, sea positivo a tu juicio, Uh-huh. todo tiene una correspondencia contigo y también un proceso en tu propia evolución personal. Entonces, no, nada está separado. Uh-huh. Y ahora entraríamos en una ley que para mí es muy profunda, que es la ley de la unidad, la que sostiene que todo está conectado y formamos parte de algo mayor que uno le puede llamar universo, Dios, la fuente. ¿Cómo explicarías tú o entiendes tú la ley de la unidad, Lili? Pues que todo está interconectado, ¿no? Somos dioses y me gustaría contar cómo es la percepción en la parte de la Cábala. La historia que cuentan es, al principio fue la luz y la vasija, ¿no? La luz como Dios, como esta energía de dar, y la vasija, la humanidad, como este deseo de recibir. Pero Uh-huh. la vasija se preguntó, ¿por qué si tú eres Dios, por qué tú das? Entonces, algo debe haber muy bueno en ese dar, ¿no? Y la Sí. vasija quiso ser como Dios. Entonces vino una implosión y la vasija se contrajo y se hizo pedacitos y somos todos nosotros, ese pedacito de vasija que quiere ser como Dios. Entonces, esta explicación nos deja la importancia del dar
en nuestro día a día, al otro, a nosotros mismos y convertirnos en ese Dios dentro de nosotros, reconectar. Ya que mencionas la cábala, antes de seguir, para aquella gente que igual todavía se haya incorporado o no sepa lo que es, ¿cómo podrías explicar de una forma sencilla qué es la cábala y, bueno, para qué se utiliza de forma práctica la cábala, Lili? La cábala significa recibir y es un conocimiento desde la parte del judío místico que viene para ayudarnos a iluminarnos y a nuestro proceso de evolución personal, porque no se le llama tanto evolución, sino iluminación, desde el sentido en que te dicen que cuando eres egoísta y no sabes las cosas y te cierras y tienes un tema de ego, tienes luz Ujú, oculta dentro de ti. ujú, Pero conforme vas viendo los aprendizajes y los vas aceptando, te vas iluminando. Entonces, todo lo que estaba oculto en ti sale y lo ves. Por eso te iluminas en este proceso, ¿no? En este proceso que le llamamos evolutivo y ujú, todo está correlacionando. Si nosotros nos iluminamos, también iluminamos al otro a través de la palabra. Es ujú. algo muy bello. Dejar claro, Lili, que practicar cábala no significa necesariamente que uno sea judío o practicar el Ujú. judaísmo. La cábala no tiene, no, o sea, no tiene por qué estar relacionada con la práctica de la religión judía. Seguimos con las leyes. La ley de la correspondencia, esa que dice que una correspondencia, que existe una correspondencia entre lo que sucede en el plano físico y otra en el plano mental. La ley de la correspondencia, ¿cómo la podemos explicar, Lili? Totalmente existe una correspondencia porque yo lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo lo voy materializando. Sin embargo, existen ciertas condicionantes para que se establezca en el plano físico lo que yo deseo. Mm, ¿Por qué? Porque existen ideas y creencias limitantes que tengo ahí, mis heridas de infancia, que vienen generando, o sea, la emoción más fuerte de lo que yo viví de los 0 a los 12 años, que mi cerebro estaba como en un proceso de hipnosis, yo lo voy a seguir creando y lo voy a seguir atrayendo hasta sanarlo, precisamente. Entonces, es darse cuenta de esto, limpiarlo y ahora poner las imágenes positivas para crear lo que deseamos. Claro, pero sabes, Lili, que alguien que te esté escuchando puede estar diciendo, no, eso está muy bien lo que dice Lili, pero claro, es que tenemos unos 80, 90.000 pensamientos moviéndose cada día y como decía Buda, son como potros salvajes. ¿Cómo domar esos pensamientos, no? Quiero decir que no es fácil hacer esto, ¿no, Lili? No, no es nada fácil. Hay muchas alternativas que podemos utilizar. La congruencia es una de ellas, de las que ya hablamos antes. La respiración, ¿no? La visualización, la meditación, pero también el escuchar nuestro corazón y el tener una coherencia entre nuestro corazón y nuestro cerebro, calmarlo. Esa es la forma en que podemos sacar esos pensamientos de más y es una práctica constante. Ujú, Pero somos como una cebolla y vamos viendo una capa, la quitamos y ya tenemos otras, ¿no? Y las vamos trabajando y las vamos ujú. visualizando y transformando. Ahora hablamos de una famosa ley, la ley de la atracción, que la hizo famosa Rhonda Byrne con aquel libro que sacó de El Secreto, pero aclarar que Rhonda Byrne no, no creó e inventó la ley de la atracción, porque la ley de la atracción ya la han hablado otros maestros como Napoleon Hill, Joseph Murphy y otros muchos. La ley de la atracción establece que atraemos aquello en lo que enfocamos nuestra energía y pensamientos. ¿Cómo atraer lo que queremos con la ley de la atracción? ¿Cómo cambiar nuestra realidad con la ley de la atracción, Lili? Mientras más coherentes y congruentes somos con nuestro pensar y nuestro sentir y nuestro deseo profundo, y más callado tenemos el pensamiento de otras cosas que no deseamos y nos enfocamos justo en el objetivo y generamos una imagen mental y la mantenemos con una emoción detrás, superpuesta, con ese deseo y con esa sensación como si ya lo tuviéramos, como estamos vibrando en esa misma frecuencia de lo que ya existe, vibramos y es como que quitáramos una capa que está alrededor nuestra y accedemos al mundo de posibilidades, ¿no? De esta forma yo Has lo... dicho algo importante que yo cuando he hablado de la ley de atracción en mis libros o en conferencias, algo muy importante, que tiene que estar todo en conjunto.
lo que realmente deseas con lo que piensas y lo que sientes. Porque claro, si Exacto. dices, quiero ser rico, pero rápidamente piensas, pero ¿cómo voy a ser rico yo que soy un pobre diablo? Y luego sientes, pero ¿cómo voy a hacer yo esto si yo no valgo? No, tiene que estar en coherencia, digamos, las tres partes. Pensamiento, sentimiento y la intención, ¿no, Lili? Claro, y la palabra tiene muchísimo poder. El La decreto, el diferencia poder entre del el decreto. aire que está alrededor de nosotros y que el que pasa dentro de nosotros es la frecuencia que tú le imprimes a ese aire. Ujú, Entonces, tú inhalas este éter que está aquí y tú le ujú, imprimes la emoción y tu pensamiento al hablar, ¿no? ujú, Es una materialización también. Entonces, esa materialización tiene poder. Y si tú lo haces ahorita con cierta emoción, tiene una trascendencia en el tiempo y se materializa. Mientras más coherente seas, más rápido es la materialización y ujú, mientras más fuerte sea tu emoción. ujú. Entonces, esto es tanto para cuando tenemos experiencias negativas como positivas, ¿no? Por Correcto. eso el aprender también a gestionar las emociones. Cuando algo feo nos viene de frente, es como, ¿cómo gestionamos esta emoción? Sí, nos podemos enojar, nos podemos poner tristes, pero no dejemos esa emoción dentro. Ujú. Saquémosla, ¿no? Esto de la emoción me recuerda a una conferencia que di hablando de todos estos temas hace años, en los que puse una diapositiva en la que salía, ¿cómo se llama? Escarlata O'Hara de lo que el viento se llevó, cuando ella se queda pobre, con la guerra le quitan todo, y entonces esa famosa escena que dice, adiós, pongo por testigo que nunca más pasaré hambre, ¿no? Y así es que luego, después, en la segunda parte de la película, hace cosas increíbles, ¿no? Pero me quedo con esa escena, con la emoción que pone Escarlata O'Hara, ¿no? Que ahí es donde quieres tú poner el punto, ¿no? Es decir, poner esa emoción en lo que realmente deseas para traer con esa emoción esa energía de traer la realidad que queremos. Bueno, Una frase que me gusta mucho sí, es que tu deseo sea más grande que tu impedimento, ¿no? Que el ahí. deseo es tan grande que tú no sabes cómo, ese cómo no lo tienes que resolver tú. Tú te debes de preocupar en el qué y cómo, o sea, cómo hacerlo, no lo tienes que tú resolver, eso lo Que resuelve el es universo. verdad eso que dices, cuando han venido pacientes míos a mi consulta en estos más de 20 años, cuando me cuentan el problema, yo siempre les he preguntado, lo primero, ¿qué has hecho, qué acciones has hecho para solucionar el problema? Y siempre empezaron diciendo, es que esto no tiene solución, es que esto es imposible, ya te has cerrado, Ya desde ahí ya ya se ha estás mal, no cerrado. puedo hacerlo, ¿no? Yo con mi Sí. edad, ¿dónde voy? Yo casada y con dos hijos, ¿cómo voy a hacer no sé qué? ¿No? O sea, en el momento que ponemos un impedimento aquí y aquí, se acabó. Así que eso es muy importante también. Es que nos hemos creído todo lo que se ha dicho acerca de nosotros, nuestras figuras modelo, que son Eso nuestros es. padres, abuelos y los que nos criaron prácticamente, son los que imprimieron en nosotros esas creencias y nos las seguimos repitiendo subconscientemente, ¿no? Aunque ya no existan. Si hubo alguien que te saboteó en tu infancia y te dijo, no, tú no puedes, y tú querías lograr esta meta, tú ya vas como al 80% de la meta y sale tu saboteador subconsciente, tú no puedes, y no logras la meta, ¿no? Solito Mira, te yo empiezas a cuando era pequeño tenía un problema, obviamente ahora ya no lo tengo, que en público tartamudeaba. Entonces, cuando salía a la pizarra ahí en el colegio, pues empezaba a tartamudear y el profesor no me entendía. Y una vez me preguntó, ¿qué te gustaría ser de mayor? Y yo le dije que locutor de radio. Se empezó a reír y me dice, ah, nunca la vas a conseguir. Fue tal mi pasión que he estado 11 años delante de un micrófono, aparte de mi canal YouTube. Es decir, cuando deseas algo, como dices, Lili, si lo haces con fuerza y emoción, se consigue. lo Bueno, consigo. en el universo también hay energía, vibración, que es la siguiente ley, la ley de la vibración, que sostiene que todo lo que nos rodea en el universo está en constante vibración. ¿Cuán importante, Lili, crees tú que es la ley de la vibración para crear nuestra realidad? ¿Cuán importante crees que es? Muy importante porque todo lo que existe está creado por una vibración, que es una frecuencia que se emite en hertz, luz o sonido produce esto. Entonces todo lo que vemos nos emite eso, hasta los mismos colores, ¿no? ¿Y qué estamos nosotros vibrando? Porque nuestros pensamientos y nuestras emociones también tienen una frecuencia. Puede ser una frecuencia baja, como una vergüenza, una culpa que está en la base, ¿no? Y que no nos va a hacer lograr nunca nada. A una frecuencia de la abundancia, a una frecuencia de amor, de plenitud, que es una alta frecuencia. Entonces, si nosotros tenemos
experiencias que tenemos que vivir para sanar nuestras heridas emocionales, vamos a veces a encontrarnos con cuestiones que no nos gustan, pero ese aprendizaje es necesario para que después aumentemos nuestra frecuencia energética. A veces vivimos cosas feas que no queremos Ujú. y no es porque tanto las hayamos atraído, sino porque están o sea, conscientemente en nuestro subconsciente y teníamos que sanarlo, ¿no? Mm. Y transmutando todo eso podemos generar un cambio bien grande. Cambia de vibración, decía Buda, y cambiará tu vida. Además, antes que hablábamos de los pensamientos, cuidado, los pensamientos, está ya más que mostrado por la física cuántica, emiten una vibración. Entonces, si estás pensando todo el día en negativo, mi vida es una porquería, todo es malo, no sé qué, estás creando una vibración en tu campo y eso es lo que vas a traer. Y aparte de que, bueno, estás creando la vibración, imprimes la vibración en todo lo que tú haces. Si Ajá. tú pintas, si tú escribes, si tú hablas, si tú tocas aquí, si tú vives allá, si tú estás en contacto con ciertas personas, siempre hay una resonancia, una frecuencia y una resonancia, ¿no? Ujú. Cuando tú cambias tu forma de pensar, cambian tus pensamientos y se elevan de frecuencia, se van las personas que estaban en tu vida antes y llegan otras. ¿Por qué? Porque esa frecuencia ya choca, ya no van a estar más ahí, ¿no? Es que además yo doy fe de eso, sin entrar en intimidades de mi vida, pero es que ha sido así. Cuando yo he estado con una persona, con una pareja, que estábamos todo el día los dos emitiendo vibraciones negativas, que todo era un desastre. Cambié de pareja con mi esposa actual, que bueno, es una maravilla, la vibración que emitimos, nos queremos, nos respetamos, nos reímos, y es que es como vivir en otro mundo, ¿no? O sea, es muy importante la vibración. Lili, la ley de la polaridad. Esta ley indica que existe una dualidad en todo y que los opuestos son complementarios. ¿Cómo la ley de polaridad también puede ayudarnos a crear nuestra realidad? ¿Cómo crees? Pues es necesario tener estos dos opuestos para valorar todo en la vida, ¿no? No existe la luz sin la oscuridad, no existe el amor sin el desamor y vivimos el sufrimiento para valorar el placer también, ¿no? Entonces Eso es. uno decide cómo experimentar la vida. Oye Dios, oye universo, he vivido con mucho sufrimiento, pero ahora quiero vivir a través del placer, ¿no? Ya Ujú. también aprendo a través de lo bueno, de lo positivo en mi vida. Y Mm. esta complementariedad es eso, es como lo que menciona el Tao, ¿no? Existe el día y existe la noche. Eso es. Y hay un equilibrio en todas ellas y cada una de esas fases te complementa y te brinda cosas para tu desarrollo y crecimiento personal. Yo hace muchos años, antes de ser terapeuta, de practicar todo esto, hace muchísimos años, cuando era más joven, era una persona sumamente negativa. O sea, yo antes de que pasara algo ya lo vaticinaba. Seguro que no sé qué, seguro que va a pasar no sé cuál, ¿no? Yo era el típico pesimista, ¿no? Hoy día doy gracias, fíjate lo que voy a decir, Lili, doy gracias por todo lo malo que me ha ocurrido porque hoy he aprendido que era parte de mi enseñanza, que me ha fortalecido, me ha hecho crecer como persona, trabajar partes débiles que yo tenía. Gracias, yo doy gracias por todo lo malo que me ha ocurrido. Con eso no estoy diciendo que sea bueno sufrir, no hay que confundirlo, ¿no? Sino que a veces las adversidades son maestros que nos ponen ahí el universo para que aprendamos. Es ¿Algo que que añadir? se te ponen de frente esas situaciones porque tú eres capaz de llevarlas a cabo. O sea, nada en tu vida se te presenta por casualidad, pero tampoco nada se te presenta que tú no puedas llevar a cabo. Todo lo que tú creaste en tu vida, tú tienes las herramientas, tú naces con el paquete de herramientas para liberarlo. Y los aprendizajes, por más fuerte que sean, te van a dar luz a tu vida, a tu evolución personal y a tu crecimiento. Entonces, si tú ya tuviste, es como tu gimnasio espiritual, yo le diría. Eso Y es. te transformas. Me ha gustado eso del paquete de herramientas. Es verdad, porque todos tenemos las mismas herramientas, porque a veces cuando hablo con gente que me sigue, dice, claro, maestro Lajas, es que usted es muy listo, tiene muchos dones, no sé cuál, no sé qué, pero yo no. Tú tienes lo mismo que yo los he desarrollado, tú los tienes dormidos, pero todos tenemos lo mismo, todos. Pues cuando pone uno la iniciativa para desarrollarlos, ¿no? Porque nacemos con las mismas cualidades, simplemente las traemos más despiertas o no, las trabajamos o no, y les prestamos atención, ¿no? Para su desarrollo. Conocí hace años, hace unos años, a una persona aquí en Bilbao
que, bueno, él era pintor, pintaba cuadros, tuvo la mala suerte que tuvo un accidente de tráfico que perdió los brazos y las piernas. Y él dijo, pero yo quiero seguir pintando. Y la gente que le escuchaba decía, pobrecillo, que quiere seguir con eso y es imposible. Y él dijo, no es imposible. Hoy día sigue haciendo exposiciones y pinta con la boca. Hay una escuela aquí en Vizcaya, no sé si la hay en más sitios, donde enseñan a personas minusválidas a pintar cuadros, pero que los ves y parecen que están pintados mejor que incluso con las manos. Eso sí, requiere mucha paciencia, pero este ejemplo de este hombre que conocí que pinta cuadros con la boca enseña lo que estás diciendo, Lili. O sea, el límite está aquí, Totalmente. está aquí. Y que el deseo debe ser más grande que el impedimento. Eso es, A veces pensamos que uno tiene que tener mucho estudio, o mucho dinero, o la vida resuelta, o las cosas así, y juzgamos al otro, ¿no? Y siempre que metemos juicio, y estamos jalándonos la experiencia negativa también hacia nosotros. Juicio es igual a caos, ¿no? eso es, Entonces, es como perseverar. eso es. Oye, Lili, la ley de la relatividad que establece que todo es relativo y depende del punto de vista del cual se mire, ¿no? O lo que es lo mismo, como yo suelo explicar a veces, depende cómo veas el vaso, medio lleno o medio vacío. La ley de la relatividad, ¿crees que tiene alguna práctica, algo práctico para crear nuestra realidad? Lo que pasa es que cada mente es un mundo, ¿no? Y desde esa parte de su análisis de la realidad, pues va a ser variable. Ujú, Y parte de lo que dice la Cábala es que hay ciertos grados de conciencia o niveles de conciencia, ¿no? O niveles del alma. Y estos niveles del alma te hacen ver una cosa o sea, desde lo más primitivo a lo más evolucionado y estás viendo lo mismo, ¿no? eso es. Entonces, es esta amplitud. Bueno, ahora que hemos tocado un poco algunas de las leyes metafísicas, yendo a la parte en la como tú trabajas, alguien que quiera pues terapia contigo, un curso y que te diga, oye Lili, es que mi realidad es una porquería, no me gusta nada de lo que tengo. ¿Con qué herramientas trabajas tú? ¿Cómo ayudas a alguien que recurra a ti, Lili? Bueno, primero hacemos como todo un diagnóstico, Ujú. trabajamos con la biodescodificación para ver el origen emocional del problema, Ajá. cuentan su historia Ujú, y su problema principal, ¿no? Porque ujú, podemos tener muchos problemas físicos, emocionales y todo, pero un tema que es el principal y ese lo vamos trabajando y determinamos, por ejemplo, si es necesario reprogramar, si es necesario también hacer una intervención física, porque manejo biomagnetismo, acupuntura, meditación, reprogramación, bueno, con PNL, y también un poco de lo de coaching de vida. Entonces, si me traen, por ejemplo, muchas veces vienen por una cuestión de enfermedad y ujú, yo les digo, oye, pero es que ¿hace cuánto te pasó? El origen es este, ¿no? ujú, Y sabes qué tienes que hacer y esta modificación en tu vida. Eh, ¿Cómo correlacionamos la parte física, emocional y la parte mental? Entonces, hacemos esas tres cosas. En la terapia determinamos el punto que es el origen y ujú, liberamos ese contenido emocional, porque realmente es el que está afectando en la presencia de la enfermedad en el cuerpo, pero también en la materialización de los eventos negativos en mi vida. ujú. Y es todo un proceso. Después de todo lo que hemos hablado, para, por decirlo así, hacer como un pequeño resumen, eh, ¿cómo podríamos dar consejos o los pasos que había que comenzar a dar para alguien que diga, me gusta lo que está diciendo Lili y Alberto Lajas, me gusta, quiero cambiar mi realidad? A veces ocurre, yo conozco mucha gente que después de muchas vicisitudes o problemas acumulados, pues están bloqueados, están cansados y claro, a veces cuesta, ¿no? Entonces, para esas personas que están así cansadas de intentarlo todo, que todo les salga mal, pero quieren cambiar su realidad. ¿Qué consejitos o qué pasos crees que debería hacer la persona, Lili? Bueno, yo creo que primero se tendría que hacer una lista de lo que yo quiero, ¿no? Ajá, muy En bueno, cada área de mi vida. muy bueno. Una lista, Es pero verdad, otra porque, perdona que te lista, corte, ¿cómo porque estoy? la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. Exacto. No sabe, ¿qué quieres? Que me toque la lotería. No sé, ser feliz. No sabe en concreto qué es lo que quiere. Sí, ese es el principal problema, no nos conocemos, como Ajá. mucho tiempo hemos callado nuestro propio corazón, a nuestro propio sentir,
Ujú, pues, ay, pues quiero eso porque me han dicho, porque lo he visto, porque es lo ujú, socialmente aceptado, ¿no? Es lo que debo de tener, ujú, pero no. Entonces, primero es como lo que deseo y cómo estoy ahora, mi lista, ¿no? Aquí estoy en A y cómo llego a B. Y voy a poner ciertas acciones que tengo que realizar. ujú, Y voy realizando cada una de ellas. Por ejemplo, me enfoco en la parte física, ¿no? ujú, Tengo dolencias o no me gusta cómo me veo. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Ah, pues quiero verme muy bien y quiero tener una salud formidable. ujú. ¿Qué puedo hacer? Bueno, comer mejor, salir así, pero también en los pensamientos, ¿no? O Ajá. sea, dedicar este tiempo para nosotros mismos, para este autoconocimiento, ese sería uno. Primero, saber qué, ponerle la emoción Así correcta, que pero además, apuntamos, la gente que nos está viendo, apuntamos. Primero, saber qué es lo que quieres y luego ver qué objeciones o qué pasos o qué podíamos hacer en cada cosa que realmente necesitamos. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que quiere mejorar su estado de salud por estar bien que el que quiere ser un atleta, ¿no? Para correr los 1000 metros listos, exacto. ¿vale? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto te va a costar, no? Muy bien. ¿Qué Y siguiente más, por paso ejemplo, daría? me gustaría también tratar el tema del dinero, ¿no? Que eso Ajá. es muy Muy importante. importante, además. Y siempre andamos como pensando eso. Ujú. Eh, Desde que a veces en el pensamiento nos separamos y vemos al otro como rico y, ah, sí es rico, no, tuvo que haber hecho algo Ajá. malo, no sé qué, automáticamente nosotros, nuestro subconsciente no quiere ser malo, ¿no? No Ajá. quiere formar parte de esa situación. O Ujú. como antes que te decían, ay, no toques el dinero, ¿no? Porque lávate las manos, huele, ¿no? Por las monedas. Entonces, Ujú. está en nuestro subconsciente y tenemos que ir transformando todas estas creencias y además, vibrar en la frecuencia de la abundancia. ¿Cómo es la frecuencia de la abundancia? Ujú. Disfrutar tu día, todo lo que tú estás haciendo, lo que estás comiendo, lo que estás compartiendo, ser Ujú. agradecido, ¿no? Tener la gratitud contigo. Para mí eso es abundancia y si tú vibras ahí y quitas como todas esas cosas que estaban en tu subconsciente del no merecimiento, Ujú. viene hacia ti el dinero de muchas formas. Sabes que hace como más de 20 años, en un congreso en Barcelona que fui aquí en España, conocí a un maestro muy curioso, espiritual, de origen hindú, pero que hablaba además bastante bien español, y le hablé de mis problemas con el dinero, siempre, que siempre andaba mal de dinero y no entendía porque yo siempre tenía trabajo y tal, ¿no? Y cogió, llevaba un bolso de cuero, sacó un billete y me dijo, mira, tienes que hacer lo que yo hago. Y se puso a mirar el billete y empezó a hablarlo. Te quiero mucho, gracias por lo que me has dado, me encanta que me sigas acompañando. Y digo, este hombre está loco, ¿qué está haciendo? Dice, hablando con la energía del dinero para que estemos en la misma conexión. Parece una tontería esto, pero no, el dinero es energía también. Entonces, si, como dices tú, tienes pensamientos negativos del dinero, la energía del dinero se va a alejar de ti. Es como un amigo que, o sea, si tú lo recibes bien, si tú lo tratas bien, si tú Eso es. mantienes esa amistad y esta cercanía, vuelve contigo y se queda Claro. contigo. Pero si tú le tratas mal o te da angustia, lo que nos pasa a todos en algún momento en la vida, la angustia por un pago, por no tener, por no poderlo generar, Atraes ¿no? más de lo mismo. Atraes más de lo mismo, pero además si tú inactivas esa angustia por felicidad, por el gusto del tener el dinero y sentirte que esto es constante, porque mucho la cábala te dice que tú debes de tener el mismo gusto al ganar dinero que al gastarlo, porque Ajá. así no detienes el flujo constante de la abundancia en ti. Buena idea. Bueno, ¿algún consejo más que quieras dar a la gente para cambiar su realidad? ¿Algún tip? ¿Un último consejo tip? Pues que sean congruentes consigo mismos, que Ujú. escuchen su corazón, que si su alma les está Muy hablando a importante través. eso que has dicho, congruente. No decir una cosa y luego hacer otra, que es incongruencia. Exacto. La congruencia es, o sea, también tú ser fiel a ti mismo, ¿no? Pensar algo, decir algo y actuar algo, pero ponerle la emoción correcta. No contradecirnos en nuestras propias creaciones, en nuestros Ajá, propios actos, y empieza a modificarse tu vida por más mal que esté. ajá. Bueno, pues muy interesante todo este tema. Quiero, por favor, que le digas a la gente que nos está viendo de México y de todas las partes del mundo, cómo pueden contactar contigo, dónde te encuentras si quieren una consulta contigo o hablar contigo, saber más de cómo trabajas, redes sociales, dónde te pueden encontrar, Lili. Estoy como terapeuta Lili Berrueta en Ujú. Instagram, en Facebook, Ajá. en TikTok
Y para consultas estoy en el estado de Querétaro, en México, pero Mm. también hago consultas online, coaching Ajá. online, Muy bien. terapia holística online y pueden ponerse en contacto conmigo cuando gusten. Pues Pueden mandarme un mensaje por las redes. muy bien, pues perfecto. Pues Lili, encantado primero de haberte conocido y Gracias, igualmente. segundo, yo siempre he dicho que es muy importante en todo lo que tiene que ver con esto, con las terapias, la metafísica, cómo te diriges a la gente, ¿no? Porque la gente necesita que se la quiera y se la trate bien. Como has dicho tú antes, si traes un amigo y le tratas bien, querrá volver, ¿no? Y veo que tu forma de hablar, de ser, es pues eso, cariñosa, dulce. Estás cerca, estás Gracias. en la vibración y eso yo lo he sentido y me he sentido muy a gusto contigo y te lo agradezco, Lili. Muchísimas gracias y vendrás más veces a este canal, te lo prometo, porque tienes, Gracias, qué lindo. Eres muy encantador, sí. tienes mucho, mucho que contar. Gracias, Lili. Un abrazo y Gracias. cuídate. Gracias. Gracias.